Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 87. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos. Bien, en el episodio de hoy nos estaremos ocupando en la sesión donde se sancionó la ayuda a las empresas y al sector turístico, la sesión escandalosa que ocurrió el martes por la noche en la Cámara de Diputados, donde se vio una situación absolutamente inédita en la historia reciente del Parlamento, donde un sector importante de la oposición, más precisamente el sector del macrismo en la oposición, se sentó en sus bancas, pero no se registró para participar vía remota. Y por otro lado, un sector mayoritario, donde estaba fundamentalmente el bloque oficialista y otros bloques partidarios, estaban participando vía remota, no en el recinto. Unos presentes en el recinto figuraban como ausentes, otros ausentes en el recinto figuraban como presentes. Todo eso transmitido por televisión y como telón de fondo una situación bastante dramática que tiene que ver con la pandemia y la saturación del sistema sanitario. Hay algunas personas que están haciendo sonar unas cacerolas que han llevado a propósito. Esta es la protesta afuera del Congreso. Como no hay consenso, para nosotros la sesión de hoy no es válida. Vamos a impugnar por el mecanismo que corresponde a la sesión y agotaremos todas las instancias, incluidas judiciales, porque creemos que nos asiste la razón, no es un capricho. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos, y esto la verdad es que no puede ser así. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. La exdiputada nacional Elisa Carrió acaba de señalar que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es un oportunista y un golpista. Se merece una denuncia penal por traición a la patria. Personas que hacen sonar algunas de sus cacerolas que fueron llevadas para allí. También otros elementos para hacerse notar con esta especie de ruidazo para llamar la atención de los legisladores. Si quieren ayudar, por favor, ayuden. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Y lo que les pido es que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir. Digan también de qué lado se han parado. Y no podemos, en este contexto, desconociendo que la Argentina tiene miles de muertos y miles de contagiados, exponernos a la idea de que todos tienen que sesionar de manera presencial. Pablo, ¿qué dejó la jornada de la Cámara de Diputados y esa escandalosa, si me permite, esa tropical sesión en la Cámara de Diputados? Bastante Black Mirror, ese fenómeno de los presentes estaban ausentes y los ausentes estaban presentes. Cuando se produce la previa de la sesión, todas las posiciones políticas en torno al formato de la sesión, justamente se vacía de referentes del Frente de Todos y de otros bloques. Ahí está también la foto curiosa de Nicolás del Caño hablando desde un balconcito ahí dentro del Congreso. Tenía que ver con esto, se corren los del Frente de Todos para darle lugar para, justamente, como vinieron los diputados de Juntos por el Cambio, en la precesión, podríamos llamarlo, le dieron el espacio para que se cumplan, digamos, el protocolo del distanciamiento, porque si no, no iban a poder entrar. No solo lo que ocurrió en la sesión, sino también lo que ocurrió después, y me parece que hay que poner un foco en lo que va a venir. Quizá un dato importante, porque tiene una relevancia política, es lo que ocurrió con Sergio Massa. A las 2 de la mañana, 2:10, ponele, el teléfono de Sergio Massa empezó a arder. Dice que en unos minutos le entraron 2.600 mensajes y llamados. Una andanada
de amenazas de muerte que también después siguieron con la mujer, Malena Galmarini, que tuvo también alguna referencia con los padres de Massa en la casa particular, que luego derivó en una movilización de unos 20, 25 autos a la casa en Tigre, al barrio donde vive Sergio Massa en Tigre. Quiero decir que adquirió ese tono de muchísima intensidad. Evidentemente Massa en algunos sectores genera una resistencia muy, pero muy agitada, muy efervescente, más allá de que naturalmente el formato del mecanismo es absolutamente despreciable, porque no tiene que ver, más allá de posiciones políticas, cuestiones de ese tipo, ni amenaza de muerte, acoso a los hijos, una cosa muy loca. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron a hacer el trabajo con el tema de los llamados, hay datos particulares, muchos números del exterior, de Chile y de Brasil, muchos números de Córdoba, muchos números correlativos, es lo que se conoce habitualmente como las granjas trolls, y estaban haciendo una referencia que tenía, o por lo menos habían detectado, que esas mismas granjas habían participado anteriormente en algunas campañas de Cambiemos, habitualmente las granjas o los trolls de Marcos Peña, como se suele decir en los términos formales. Por lo tanto, se genera ahí un circuito un poco difícil de donde los que actúan de alguna manera son periféricos, o donde está cierta cobertura política de los sectores más altos. De hecho, luego de lo de Massa, siguió la historia, porque cuando salieron muchos dirigentes de Juntos para el Cambio a repudiar las amenazas de muerte a Massa, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, también lo hizo Mario Negri, el presidente del interbloque de Juntos para el Cambio. ¿Qué pasó? Se convirtieron ellos mismos en el objeto de los ataques de las mismas personas que anteriormente habían, por lo menos en redes, cuestionado a Massa. Y ahí me parece que se arma un circuito un poco más difícil, que tiene una lectura política, porque en definitiva termina expresando lo que es esta ola dura o este ala dura del sector de Juntos para el Cambio, y los que tratan de poner un poco de moderación desde lo institucional y quizá también desde las posiciones políticas externas. Nosotros hemos hablado en más de una ocasión que no parece que haya un conflicto en el mediano o largo plazo que se pueda romper Juntos para el Cambio, pero sí, evidentemente, en estas situaciones se produce una especie de conflicto interno, porque los propios ejércitos, al menos en redes, vinculados a sectores del macrismo, terminan avanzando sobre dirigentes del macrismo, a los que le termina planteando que son negociadores, tibios y demás. Una cosa bastante desquiciada en los términos generales, que evidentemente no tiene demasiado que ver con un mecanismo democrático. Algo parecido, pero de otro matiz, ocurrió fuera del Congreso, donde en todo caso están hablando de un grupito de dirigentes más de un sector de los llamados libertarios, alguien que en algún momento estuvo asociado a Esper, pero del cual hoy actualmente José Luis Esper se despega por lo menos de ese grupo. Quiero hacer este contexto para entender en qué términos se termina debatiendo y cómo hay una escalada permanente y cómo evidentemente se termina tomando cada uno de los episodios que tiene que ver con la agenda pública como una cuestión de vida o muerte, como si la idea de golpe de Estado, la idea de golpe institucional, una generación de un clima que posiblemente y quizá afortunadamente termine siendo una cuestión de nicho, de redes sociales, de tendencias de Twitter, que es un micromundo, pero que de alguna manera también termina influyendo y generando cuestiones anímicas y microclimáticas en el mundo de la política y en el mundo, digamos, de los medios y de los sectores de poder. Por lo tanto, no es para mí un elemento que para nada se pueda perder en el escenario general de cuáles son las consecuencias o las derivaciones que puede tener esto, porque si después de esa movida, una convocatoria al barrio donde vive Massa, están moviendo, agitando otra convocatoria para el sábado también a la casa de Massa, hubo circulación de la foto de los hijos de Massa. Entonces me parece que hay como un tono ahí de un nivel de desquicio donde evidentemente
Después hay posiciones públicas, pero nadie se hace cargo de quiénes son esos grupos, quiénes son esos actores que se conforman o se comportan de esta manera. Y evidentemente es el reflejo, no quiero decir que estén vinculados directamente, pero es el reflejo de tonos políticos y de comportamientos y de discursos políticos que tienen dirigentes simplemente con haber visto lo que ocurrió en la sesión del otro día, con los mensajes de algunos diputados. Me parece que se está, por lo menos desde las bancas, también se suele alimentar ese desquicio que después termina adquiriendo o termina tomando formas inmanejables y de cuyo riesgo uno no puede dar garantía que no termina ocurriendo algo más grave. Me gustaría, Pablo, hacer un punto casualmente, porque una cosa es el episodio del ataque troll, que podría tener algún tipo de organicidad, como bien lo estás planteando vos, que yo creo que la tiene también, pero otra cosa es la cuestión más institucional, más partidaria. O sea, una cosa es lo que sucedió en las redes, que pareció una manera, o para poner otra escena tragicómica, es el alegato callejero de Alfredo Casero, que sí, como decís vos, puede pertenecer a un microclima, a un sector y demás. Y otra cosa que para mí es el elemento, a mi modo de ver, a tener en cuenta, que es lo que pasó adentro de un lugar que es, no nos olvidemos, que la Cámara de Diputados es la Cámara de Representantes, ¿no? Claro. Para hacer un lugar común es, el pueblo gobierna a través de sus representantes. El sistema republicano, representativo y federal que define la Constitución. Esto quiere decir, la Cámara de Diputados es el lugar donde, humildemente, para decir una manera, estamos representados el pueblo en su diferente... Estoy diciendo obviedades, digamos, pero digo estas obviedades para entender, a mi modo de ver, la gravedad de lo que sucedió en la jornada de esta semana en la Cámara de Diputados. Porque los que tomaron el control del sector mayoritario de la oposición es el sector más, si se quiere, el más disparatado, para ponerlo en la figura de Fernando Iglesias. Y acá el elemento central, a mi modo de ver también, tiene que ver que si es que existe un sector moderado, encabezado por Cristian Ritondo, que tiene un diálogo de bueno a muy bueno a excelente en lo personal con Sergio Massa, pareciera ser que perdió el control de su bloque. Y lo que se vio en la jornada de esa noche es que el sector más, no sé, más lunático de Cambiemos es el que rompió la negociación para que la sesión se pueda hacer, y B, condujo a gran parte del bloque. Yo creo que, y yo también a veces caigo, y lo digo públicamente y con ustedes, no es irracional lo que hacen. Digamos, en el sentido, viste, que periodísticamente podemos decir, bueno, están desquiciados, están lunáticos, están locos, son irracionales. Para mí no, para mí son racionales y en todo caso son violentos. Y la derecha, no solamente en Argentina, en Latinoamérica la vimos y se ve también en Europa, es violenta, es autoritaria, desprecia al otro, no es democrática. Y la verdad que este sector del macrismo, y que en algún aspecto algunos del radicalismo acompañan, también lo ejercieron en el poder. Por ejemplo, Carrió no está loca. Carrió es una expresión de esa derecha y de sectores del poder, y de diferentes sectores del poder, digo, no solamente del poder económico. Y entonces me parece que tiene su racionalidad, no es que son irracionales. Otra cosa es Casero, pero yo digo en términos políticos. Me parece que es importante identificarlo así, porque si no aparece como... Bueno, la observación que yo hago es que el discurso, digamos, de Casero, bajo la lluvia... pero coincido ese con monólogo de de Casero y lo que sucedía entre el Palacio y la calle, Casero en la calle y Fernando Iglesias en el Palacio, como para poner dos ejemplos, había como un vaso comunicante ahí. Obviamente, yo creo que es una posición discursiva. Cuando uno dice los más desquiciados es por lo que expresan, lo que no quiere decir que eso no tenga una lógica, que no tenga una táctica, que no responda además, porque uno claramente cuando ve las posiciones de algunos diputados y algunos dirigentes, en este caso al la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también está expresando claramente lo que
expresa, quizás de una manera menos explícita, o lo que piensa, o lo que transmite o refleja Mauricio Macri. Es decir, cuando hablamos del sector más duro, más desquiciado, estamos hablando de lo que expresa, no de que eso sea un comportamiento irracional y absolutamente caótico. Yo creo que al contrario, hay una mecánica de funcionamiento, hay una cancha marcada, hay una lógica general de que a veces está el policía malo y el policía bueno. Y hay un objetivo. Y hay un objetivo, pero que también a veces eso se desmadra, ¿sí? O se marca la cancha. Claramente ayer lo consultaba a ver qué pasaba con estas reacciones que había habido sobre algunas declaraciones en redes de María Eugenia Vidal, que aparecieron también así un ejército a reprocharle cosas de los propios, de los que después vos te fijás en la bio de Twitter y hablan de son republicanos, la bandera argentina, digamos, la regla esa general, 41%, esos indicadores, esa trazabilidad que uno puede hacer más o menos para detectar cierto perfil, y uno preguntaba y decía, bueno, ahí también hay una lógica interna, y directamente en el espacio de Vidal esto se lo cuelgan o se lo atribuyen a sectores cercanos a Patricia Bullrich. Entonces también está jugando esta interna, que para afuera es una lógica, porque insisto, esta idea de que no parece haber una división, pero que después también genera tensiones internas. De hecho, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, antes de que empiece esta sesión, que no era esta precesión donde todos se manifestaron y demás, hubo una decisión ahí de Mario Negri, que había estado negociando, que dijo, no, yo no me voy a hacer cargo de cerrar esta posición, y terminaron justamente, si vos haces más o menos el seguimiento de los dirigentes que terminan hablando, terminó hablando toda la ladura, digamos, Fernando Iglesias, Waldo Wolf, Jorge Enríquez, digamos, ese perfil muy particular que se viene dando entre los voceros más del ala más dura de lo que tiene que ver que Juntos por el Cambio. Digo, para quedar claro con esto, no es irracional, no es caótico, es estratégico y tiene evidentemente definiciones y vocerías. Después, evidentemente, esto dificulta hacia adelante cualquier tipo de negociación, porque Ritondo y Negri se sentaron de una mesa donde habían encontrado un preacuerdo de funcionamiento para que siga andando la Cámara de Diputados, fueron, la expusieron en el bloque, posiblemente lo pusieron a consideración de la mesa del PRO, donde también hay a las duras, y fracasó la idea. No, fueron los tres. Fueron Ferraro, que es el de la coalición cívica, Negri y Ritondo, donde salieron de un acuerdo que era el semipresencial, algunos podían ir, otros no, buscar una forma que posiblemente sea el esquema que se termina adoptando hacia adelante. Me parece como rasgo, me parece también como definición, y me parece además que en un momento debe funcionar como alerta, más allá de la lógica, más allá de la especulación, más allá del uso, de que haya algunos que le hablen a los más duros y otros transiten por el medio. En un momento estas situaciones también se pueden salir de control, ¿sí? Y también puede hacer inviable en todo caso las relaciones, porque lo mismo que le terminan pegando a Massa, le terminan pegando a los jefes de los bloques, los referentes o los encargados de llevar adelante la relación institucional. Bien, y es una rayada de auto tremenda Sergio Massa, que no está acostumbrado a eso, ¿no? Está más acostumbrado a las lustradas de auto que a las rayadas de auto, y es un paso importante, ¿no? Porque por primera vez sintió en carne propia, desde un lugar importante desde el punto de vista institucional, todo lo que es la andanada de la oposición. Yo insisto sobre las consecuencias que eso trae, porque, insisto, una cosa es hacerte el loco, entre comillas, en un estudio de un canal de televisión, otra cosa es ir a una manifestación pública, y otra cosa es ocupar un lugar en términos institucionales, con la sensibilidad que tiene. Para mí fue una jornada, yo la interpreto así, vamos a ver qué sucede, como el fin de la inocencia y el comienzo de la lucha electoral. Yo lo interpreto de esa manera. Coincido. Y además con el elemento que relataban ahí los protagonistas, como bien lo decís vos, Pablo, que seguramente tenés información mucho más precisa que yo al menos, es que la negociación estaba encaminada y que en un momento se recibió un llamado y se levantaron de la mesa.
y que va a terminar negociándose así, van a terminar haciendo un esquema presencial, el otro, y ahí si querés ponemos el punto en la cuestión de la pandemia, van a terminar con ese esquema, casi 260 legisladores, entre los de mayores de 60, los que están muy lejos, que consideran un riesgo, aquellos que son razonables y que no entienden por qué tener que venir a meterse al Congreso en estos términos, pueden terminar sesionando en el mejor de los casos, si hay una cuestión muy exagerada, con 130 legisladores de manera presencial y quizá buscar la forma de hacerlo fuera del Congreso porque no están dadas las condiciones. El cálculo que hacen es que más de 90 no pueden estar dentro del Congreso usando las gradas, usando todo el dispositivo para garantizar las medidas de sanidad. Que también es una discusión que terminó siendo accesoria. Alfredo, perdón. No, porque quiero completar la idea, digamos, y de la gravedad institucional que planteaba Dani, sumado a lo que vos decís, bueno, cómo se puede llegar a resolver. Yo creo que es tan racional esta estrategia de la derecha, que te lo voy a poner con el ejemplo de los economistas, y que después también obviamente es paralelo, vinculado con los sectores ultras de la derecha política. Vos lo ves circulando por los medios a quien parecen payasos mediáticos, ¿no? Lo que son Milei, Tespert, digamos, los libertarios, llamados así. Entonces, y entonces decís, no, estos están locos, están irracionales, fíjate lo que son, entonces, pero son presentados y tienen su discurso económico. ¿Quién aparecen como los racionales? Digamos, aparecen después todos los otros economistas de derecha. Entonces te aparecen los Kigel, te aparecen los Broda, te aparecen los Melconial, te aparecen los Marx, te aparecen hasta los Redrado. Entonces, claro, bueno, y bueno, no te das cuenta que no, los tipos no son conservadores, los tipos no son de derecha, si la derecha extrema y lo que son todos desquiciados son... Bueno, esto es lo mismo en la política, te digo. Bueno, ¿qué tenés? Los Fernando Iglesias, los Wolf, los Bullrich. No, pero entonces tenés los racionales, ¿quiénes son? Los Ritondo, los María Eugenia Vidal, los Larreta, ¿me entendés? Entonces, esa es la estrategia de la derecha. Y entonces, y es profundamente racional. Es profundamente racional. Esa operación estética, semántica, editorial de los medios de comunicación también se replicaba durante el macrismo, ¿no? También se definía al peronismo nacional, al peronismo racional y republicano, esas eran las dos categorías que se utilizaba, ¿no? Y trataban de distinguirlo del kirchnerismo. Hay un pequeño detalle, que durante el macrismo el peronismo racional y republicano le votaba la ley a Macri. Claro. En este caso, la oposición, la supuestamente racional y la alejada de lo irracional, tiene un grado de cohesión muy, pero muy grande, digamos. En esa instancia es importante, y por eso quiero hacer el punto en lo que viene, porque se va a venir el presupuesto, y el presupuesto es un dato que habitualmente importa particularmente a los gobernadores, pero ahí te vas a encontrar con situaciones de una naturaleza mucho más compleja porque va a tener que ver justamente con las necesidades de las provincias. Y es probable, quizá no definitivo, pero es probable que justamente el presupuesto 2021 se empiece a discutir en un sistema de sesiones mixtas. ¿Sí? No hay que descartar porque se va a presentar el 15, ponerle que las comisiones se puedan hacer, pero que posiblemente estén en octubre o en noviembre todavía con un esquema de sesiones mixtas, porque nadie tiene certeza de que en algún momento sea seguro meter otra vez 257 diputados en un recinto de esa naturaleza. Todavía, evidentemente, no va a estar totalmente despejado el territorio, por lo tanto hay que prepararse para ese esquema. Y déjame hacer un detalle más, parece un argumento tonto, pero no lo es. Todo el sistema, o la mayoría del sistema institucional de la Argentina está funcionando de manera remota. La Corte está funcionando de manera remota, las sesiones de la Corte, los acuerdos de la Corte son... Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Mendoza tiene la intención de reformar la Constitución y está a punto de llegarse a un acuerdo bipartidario entre el radicalismo y el peronismo para reformar la Constitución, y lo harían vía remota. Bueno, por eso digo que tiene además
el componente de la contradicción, porque uno en algún punto pareciese que el único objetivo fuese la no coincidencia, buscar todos los puntos, incluso en aquellas cuestiones donde tranquilamente podría haber puntos de acuerdo, evitar justamente en todo momento aparecer coincidiendo con algo en lo que tiene que ver con el Frente de Todos. Hablaste de Mendoza y hago sí ahí el punto para detenernos para el tema de la pandemia. Hablábamos en la previa de la cuestión de cómo está la pandemia, del crecimiento. Insisto yo todavía que hay una especie de meseta en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, más allá del crecimiento de datos, del crecimiento de números, porque el crecimiento de números tiene básicamente que ver con crecimiento en el interior del país y crecimiento en el interior de la provincia de Buenos Aires, 700 casos, tomando los datos del miércoles, sobre 6.000 y pico en la provincia de Buenos Aires. Ya el 10% de los casos de la provincia de Buenos Aires son en el interior de la provincia. Y si sumas interior bonaerense más las 22 provincias sacando Cava y Gran Buenos Aires, estás en el orden del 37% de los casos que ya son extra AMBA. También está reflejando este corrimiento de la pandemia hacia el interior, pero básicamente está reflejando que por más que se mude, y no es que está bajando intensamente en el AMBA mientras crece intensamente en otro lugar. No, en el AMBA, en el mejor de los casos, está estabilizado y está creciendo muy rápidamente, con una particularidad, que posiblemente los sistemas de salud de muchas provincias están en menores o en peores condiciones de resistir un brote intenso. En algunos distritos, en Roca y en Chipoleti ya está el 100% de la ocupación UTI. En Jujuy y en el Gran Mendoza la ocupación UTI está en el 90%. Digo, hay una situación que en ese contexto de un crecimiento, uno todavía entiende que es más irracional por volverse extremo en posiciones que simplemente se podrían encontrar puntos de acuerdo, y todo indica, todos los actores, porque además hay que detenerse en un detalle más. El otro día, en la sesión que finalmente se hace, que se vota la ley de asistencia al sector turístico y se da media sanción a la ley de pesca, también otra ley muy importante para las provincias vinculadas a la pesca, hubo 134 diputados, es decir, una mayoría no hiperholgada, pero que está reflejando a todos los bloques salvo Juntos para el Cambio. Ahí también está demostrando esta cierta obstinación, porque uno puede decir, por ejemplo, que Schiaretti no tiene muchas coincidencias con el gobierno, pero estaban justamente ahí sentados los diputados de Schiaretti. El labañismo, más allá de algunas ausencias, porque el labañismo es disperso, también estaba sentado, y me parece que hay ahí un concepto para definir que a veces parece que se pierde de eje o se quiere minimizar o se saca de escena el contexto general que tiene que ver con la pandemia. Y hago el último detalle, porque lo charlamos en un episodio hace como 2 semanas, y es la situación que está creciendo, la demanda que se está visibilizando del personal de salud. Y el personal de salud, un tema delicado, muy complejo. Hablábamos que era el único indicador inelástico, porque no puedes inventar de un día para el otro un enfermero, cuando sí posiblemente se puede fabricar en 15, 20 días un respirador o un sistema para asistencia respiratoria. Por lo tanto, ese tema parece que sale de la lectura y de las interpretaciones generales. Hay algunas libertades exageradas, dramatizadas, y se pierde de vista todo el otro esfuerzo. Hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Gracias, Cuchu Sayata. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Gracias al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Alcalde, hasta la próxima. Saludos, señores y señoras. Nos vemos. Chau. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20.